Hola a todos y bienvenidos al segundo vídeo de esta miniserie de desarrollo de un modelo de inteligencia artificial. Como dijimos en el vídeo de hoy, vamos a implementar nuestro modelo o el modelo que construimos en el vídeo anterior, lo vamos a implementar en nuestra aplicación. Yo voy a utilizar una plantilla ya predefinida que vengo utilizando en mis proyectos personales, que tiene una estructura, como podéis ver aquí, es bastante similar a la que utiliza cualquier framework. Está basado en el patrón de modelo vista controlador, pero es todo con PHP nativo. No estoy utilizando ningún framework. El motor de plantillas para las vistas es de Twig y a partir de ahí pues desarrollaremos lo necesario para poder utilizar nuestro modelo de inteligencia artificial. Va a ser una aplicación muy simple, con lo cual no vamos a entrar tampoco en muchos detalles de, de estilos y tal, pero bueno, vamos a hacer algo simple pero funcional. Bien, yo ya tengo, como digo, la plantilla que he llamado Test Animals y si listamos los ficheros, pues son los mismos ficheros que estamos viendo en el editor de texto. Toda esta estructura es toda esta estructura. Bien, lo primero que tengo que hacer, voy a utilizar Docker. Con Docker lo que voy a conseguir es bueno, pues, tener un ecosistema o un entorno similar a lo que sería un entorno LAMP o WAMP, ¿no? En el que usas MySQL, PHP y el servidor web Apache. En este caso voy a partir de esta base, que aquí tenemos unos servicios, o vamos a ejecutar unos servicios o levantar unos contenedores, como queráis llamarlo. En este caso, este contenedor sería para el servidor de base de datos, en este caso es MariaDB, por si queremos utilizar una base de datos o conectar a una base de datos. No va a ser el caso, pero bueno, yo ya siempre parto de esta plantilla base. En este contenedor tendría phpMyAdmin y en este contenedor o en este servicio lo que estoy ejecutando es PHP y el servidor web Apache. Luego, más adelante, cuando tengamos desarrollada la parte frontal, digamos, para poder manejar las imágenes, implementaremos el servicio que va a utilizar la inteligencia artificial, que será un servicio con Python. Bien, pues dicho esto, lo primero que yo hago es un Docker Compose build. Y esto pues me va a descargar las imágenes necesarias que tenemos en los archivos en Dockerfile de cada servicio. La primera vez va a tardar bastante o más que ahora, pero una vez que ya lo hemos ejecutado, pues ya va más rápido. Una vez que hemos hecho esto, ya con Docker Compose App y en este caso -d para dejar la terminal libre, lo que va a hacer es levantarme los contenedores. Para comprobar que tenemos los contenedores levantados, pues aquí lo estamos viendo. Tenemos el contenedor de phpMyAdmin, el contenedor de PHP y el contenedor de la base de datos. Si ahora quisiéramos entrar en cualquier contenedor, bueno, antes de entrar vamos a hacer una cosa para que veáis. Yo si aquí ejecuto en el sistema principal PHP version para que me muestre la versión que tengo instalada de PHP, en este caso me está diciendo que no tengo ninguna versión de PHP instalada y que puedo instalarla con los comandos estos de aquí. A continuación, si entramos en el contenedor que corre o que tiene instalado PHP, veremos que ahí sí que puedo ejecutar lo de la versión de PHP y me va a mostrar la versión que tengamos instalada. Bien, ya estaríamos dentro del contenedor. Y ahora, como podemos ver, me está diciendo que tengo la versión 8.3.12 de PHP.
Bien, pues una vez hecho esto, si escribimos la URL del navegador localhost, ya tenemos lo que sería el proyecto de partida. Es un proyecto muy simple, como digo, pero a partir de aquí ya pues, podríamos pues ir implementando lo que nos interese. En este caso consta de una página principal que no tiene nada, un menú de registro que me muestra un formulario para poder registrarme, que en este caso no es funcional porque tendríamos que desarrollar o integrar una base de datos para manejar usuarios, y en la parte del login pues tendríamos un formulario de login que nos pasaría lo mismo. Como no tenemos de momento una base de datos asociada, pues esto no es funcional, pero bueno. Bien, pues lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, como digo, esto está estructurado en el patrón de modelo vista controlador. Yo tengo aquí las vistas que ya tengo implementadas, que son las que acabamos de ver. Tengo un archivo base que es del que extienden las demás vistas, y aquí por ejemplo podríamos cambiarle esto y poner aquí pues IA, vamos a ponerlo bien, IA. Cambiando esto pues ya veríamos que aquí tenemos ya esto cambiado. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear aquí un menú que será el que nos lleve al formulario desde el cual vamos a manejar las imágenes que vamos a subir. Yo esto lo tengo implementado aquí, es una clase que me maneja los links, y en este caso voy a crear uno aquí al que voy a llamar test animals, y en este caso de momento no me va a llevar a ningún sitio, pero esto ya me va a permitir mostrar el menú aquí. Bien, lo siguiente que tengo que hacer es desarrollar la vista que me mostrará el formulario cuando yo haga clic en el menú Test Animals. Ahora me iría donde tengo guardadas las vistas. En este caso vamos a crear un directorio al que vamos a llamar IA, y aquí vamos a poner o a crear un nuevo archivo que va a ser la vista principal. Y como digo, va a extender el archivo base. Aquí vamos a crear un bloque main, y aquí vamos a poner, por ejemplo, una etiqueta h3, y va a ser con el texto cats versus dogs. Bueno, esto es una vista muy simple, pero nos va a servir para ver si vamos desarrollando bien la aplicación. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear un controlador que me muestre esta vista o que me maneje la lógica que voy a utilizar. En este caso vamos a crear un controlador al que vamos a llamar IAController, y aquí desarrollamos el código PHP necesario. Bien, vamos a crear el namespace indicándole dónde se encuentra
nuestro controlador, en este caso va a ser Application Controller, y aquí vamos a crear la clase a la que vamos a llamar IAController, que va a extender de otra clase, en este caso controller, y no va a implementar ninguna interface. Vamos a crear el método constructor. Y aquí vamos a definir un objeto que va a ser, si queremos utilizar en un futuro, la conexión a la base de datos. Esto lo hemos puesto mal. Ahora lo tenemos bien. Bien, y aquí vamos a definir el método principal, en este caso va a ser el método index. Que no nos va a devolver nada. Y aquí vamos a utilizar un bloque try-catch. Y en la parte del try vamos a hacer una llamada al método render, que nos va a mostrar, en este caso, la vista que acabamos de crear, que hemos dicho que estaba en el directorio IA y habíamos llamado mainView.twig, y le pasaremos una serie de variables que va a manejar nuestra vista. Y en la parte del catch manejaremos los errores correspondientes. Yo lo voy a copiar de un controlador que ya tenemos desarrollado, sería esta parte de aquí. La pondríamos aquí. Y las variables que vamos a manejar en la vista van a ser estas de aquí. Con lo cual se las pasamos aquí. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues estamos pasando en una variable menús que va a contener los menús que hemos o que tenemos implementados en el método showNavLinks. Le pasaríamos la variable de sesión para cuando la necesitemos y le vamos a indicar qué menú es el que tenemos activo en este momento. Aquí vamos a poner que es test animals, que es el que hemos definido aquí, si no me equivoco. Correcto. Y a partir de aquí, pues ya estaría todo listo en principio. Bueno, nos faltaría indicarle aquí que llame a nuestro controlador, que va a estar se llama IAController, y pues ya debe de estar funcional. Vamos a refrescar esto, vamos a hacer clic aquí y bueno, pues como vemos, efectivamente nos está mostrando que el menú activo es Test Animals y nos muestra el texto que hemos definido en el H3, en la etiqueta H3, que hemos definido como Cats versus Dogs. Bien, a partir de aquí lo que necesitamos ahora es implementar un formulario para manejar las imágenes. Yo ya tengo el código
más o menos preparado para ir un poco más rápido, porque si no se va a hacer el vídeo muy largo. Pero básicamente lo que tenemos que hacer ahora sería volver a nuestro directorio donde tenemos las vistas. Aquí vamos a crear un formulario. El código lo tengo por aquí, como digo. Va a ser este. Y aquí lo que estamos haciendo es en código HTML pues definir un formulario con un atributo id que hemos llamado iaForm. En el action no va a contener nada. El método va a ser post y mediante el atributo entype le estamos indicando que pueda manejar archivos. Hemos definido una etiqueta h3 y tenemos un elemento input que va a ser el que nos va a permitir seleccionar la imagen que queremos manejar. Tiene un atributo name que hemos llamado animal, un atributo id que hemos llamado animal y mediante el atributo accept le estamos indicando que pueda manejar o aceptar todo tipo de imágenes, en este caso pues JPG, PNG, etcétera, y que va a ser un elemento requerido. Hemos definido un elemento imagen al que le hemos añadido un id que hemos denominado animal-image. El atributo source va a estar vacío porque lo vamos a manejar mediante código JavaScript y hemos definido un elemento botón que va a ser del tipo submit y con el texto unload. Aquí tenemos el código JavaScript para manejar los elementos del formulario. En este sentido hemos definido una constante a la que hemos llamado animal input para el elemento input y una constante animal image para el elemento image. Lo que estamos haciendo es traer esos elementos mediante su ID y aquí vamos a manejar los eventos. En este caso el elemento animal input le vamos a añadir un evento que va a ser el evento onChange para que cuando seleccionemos una imagen pues se ejecute una función anónima la cual va a recibir un evento. Estamos definiendo una constante a la que hemos llamado file que va a contener el archivo que estemos manejando en ese momento y mediante una sentencia condicional le estamos indicando que si existe o tiene contenido la constante file pues vamos a crear un objeto del tipo FileReader y le vamos a indicar que cuando se recargue pues ejecute una función anónima también que va a manejar un evento, hará una llamada al elemento image que hemos traído aquí mediante el código JavaScript y al atributo source que hemos dicho que no contenía ningún dato le vamos a asignar el resultado del evento que estamos manejando en ese momento. Y mediante la función read as data URL le vamos a pasar el archivo y nos mostrará en el formulario el archivo que estamos intentando subir en ese momento. Bien, esto vamos a incluirlo en la vista principal. Y si vamos a nuestra aplicación y lo ejecutamos, pues vemos que el formulario lo tenemos ahora mismo aquí. Es un formulario un poco cutre, pero le vamos a dar un poco de estilo. Yo los estilos también los tengo ya preparados. Y simplemente pues ahora tendríamos que ir a la parte donde tenemos las hojas de estilo. Y en este caso yo lo voy a añadir aquí, en esta parte. Hemos definido un estilo para el formulario. Aquí estamos
indicando que este estilo corresponde al elemento cuyo ID es IA-form, que si volvemos a nuestro formulario vemos que es el ID este que tenemos aquí, que corresponde pues al formulario. Y le estamos indicando que el formulario pues, va a contener un ancho de un 50%, con un border de un píxel de color gris, con un border radius de 0,5, un box shadow o un efecto box shadow con estas unidades, con un padding de un EM y va a ser va a contener un margin por la parte de arriba y por la parte inferior de 2 EM, y por la parte derecha e izquierda le indicamos que sea auto para que nos centre el formulario en la vista. El atributo display va a ser de flex y flex direction en columnas. Le vamos a dar estilo también a nuestro elemento H3, indicándole que tenga un margen superior de 0 EM. Los márgenes derecho e izquierdo también van a ser de 0 y el margen inferior de 2 EM. Y vamos a alinear el texto al centro. Para el elemento botón, pues hemos desarrollado o implementado este estilo, que va a ser un color, va a tener un color de fondo azul. El color del texto va a ser blanco. El borde va a ser de un píxel de color gris, con un border radius de 0,5, un margen superior de un EM. Vamos a alinear el texto al centro y el ancho del botón va a ser del 50% del contenedor. Y cuando hagamos hover sobre el botón, pues nos aplicará estos estilos de aquí. Y para el elemento imagen estamos indicando que tenga un ancho máximo del 50%, que tenga un borde superior, un margen superior, perdón, de un EM y que esté alineado al centro. Vamos a guardar esto, vamos a regenerar la vista y ya vemos cómo tenemos aquí nuestro formulario. Si ahora seleccionamos una imagen, por ejemplo esta de aquí, vemos cómo nos está mostrando la imagen que vamos a manejar en el centro. Bien, ya tendríamos la parte visual de nuestra aplicación y ahora lo que tendremos que desarrollar es el backend para manejar todo esto. Vamos a volver a nuestro archivo compose y vamos a implementar nuestro servicio para inteligencia artificial con Python. Yo tengo por aquí ya también el código preparado para no tener que estar tecleando. Y a continuación el servicio de PHP más Apache. Vamos a implementar esta parte de aquí. Y aquí lo que estamos haciendo es definiendo el servicio de la inteligencia artificial. Necesitaremos crear un directorio en la raíz de nuestro proyecto, al que vamos a llamar i-service. Al contenedor lo vamos a llamar iService y aquí, con esta parte de aquí, le estamos indicando que queremos hacer uso de nuestro controlador NVIDIA y la GPU. Vamos a definir un volumen para una carpeta compartida. Para ello vamos a crear en la raíz de nuestro proyecto otra carpeta a la que vamos a llamar itemp.loads y será la que estará en el contenedor de Python con el nombre o con la ruta app-unloads. Bien, pues entonces, como digo, en el directorio raíz vamos a crear, hemos dicho que se va a llamar iService. Este directorio contendrá el archivo Dockerfile necesario para levantar el contenedor. Vamos a crear el otro directorio que hemos dicho que se va a llamar itemp.uploads.
Ahora lo que necesitaremos es el archivo Dockerfile, o sea que dentro de iService vamos a crear un nuevo archivo que vamos a llamar Dockerfile. Yo ya lo tengo por aquí preparado. Y lo pegamos aquí. Y aquí lo que le estamos indicando es que utilice la imagen de TensorFlow Latest GPU para utilizar la GPU. Estamos definiendo una zona horaria. En este caso, yo estoy en España, pues la de Madrid. Configuramos la zona horaria. Hemos creado unas variables o vamos a crear un usuario para que cuando levantemos el contenedor no lo haga como usuario root. Esto sería una buena práctica, ya que si no, pues si usamos esto en un entorno de producción, pues es peligroso. Entonces hemos definido estas variables. Yo al usuario lo voy a llamar Mario, que soy yo, y pues vosotros podéis llamarlo como queráis. Añadimos el usuario y el grupo y establecemos el directorio de trabajo del contenedor, que va a ser app. Ejecutaremos un apt update y un apt install para que nos instale estas librerías. Vamos a necesitar crear también un archivo al que vamos a llamar requirements.txt, que va a contener las librerías de Python que queremos instalar. Una vez hecho esto, ejecutaremos pip install y le indicaremos que instale las librerías que hemos definido en nuestro archivo requirements.txt. Necesitaremos también traernos el modelo que hemos generado de inteligencia artificial, que vamos a llamar model.keras, y necesitaremos crear un script de Python para manejar todo esto. Vamos a crear un directorio unloads, les pondremos el puerto 5000, vamos a indicarle que usemos el usuario que hemos definido aquí arriba y ejecutaremos el script de Python. Bien, pues entonces lo que necesitamos ahora es, como digo, crear aquí el archivo requirements. Que también lo tengo por aquí preparado. Y lo que le vamos a indicar es que queremos instalar todas estas librerías de Python. Vamos a traernos el modelo que generamos. Yo lo tengo también por aquí. Vamos a ver. Me lo traigo al proyecto. La carpeta iService. Y ya nos aparece aquí, model keras. Vale, y lo que vamos a hacer ahora es definir el script de Python. Para ello creamos un archivo al que vamos a llamar app.py y aquí también lo tenemos por aquí listo. Espérame que lo encuentre. Vale, y ya lo tenemos aquí. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues un poco lo que hicimos cuando desarrollamos el modelo. Estamos importando las librerías necesarias. En este caso importamos OS para manejar el sistema operativo o el entorno del sistema operativo. En mi caso, como voy a utilizar o quiero utilizar la GPU, esta línea la dejo comentada porque de lo contrario no usaría la GPU, estaría utilizando la CPU. Si os da problemas a vosotros cuando intentéis utilizar la GPU, lo que tenéis que hacer es descomentar esta línea de aquí. Importamos las librerías necesarias, NumPy, TensorFlow, Flux, etc.
Aquí definimos que si utilizamos la GPU, pues utilice la memoria RAM necesaria en cada momento para no colapsar el sistema. Definimos una variable app mediante Flask, que es la que vamos a utilizar para usar la aplicación. Definimos una constante que va a contener la ruta al directorio que contendrá las imágenes que subamos, y un nombre o una ruta para el modelo, al que hemos llamado model keras, que tenemos aquí, model.keras. Definimos una variable model que lo que va a hacer es cargarnos mediante la función loadModel el modelo, y una función, definimos una función en Python a la que hemos llamado prepareImage, que recibirá la imagen, y lo único que va a hacer es pues prepararla, digamos. Le va a dar un tamaño de 160 por 160, va a convertir la imagen a array de píxeles y nos devolverá dicho array. Aquí le vamos a indicar o vamos a definir el endpoint, que va a ser, o la ruta a la que vamos a hacer la llamada mediante el formulario que vamos a utilizar cuando enviemos la imagen, que va a ser predit, y el método utilizado va a ser post, que es el que vamos a utilizar en el formulario. Y aquí estamos definiendo la función predit, que va a ser la que se va a encargar de darnos la predicción. Básicamente definimos una variable data, la que va a obtener un JSON. Si no contiene ningún dato, etcétera, nos mostrará un error. Construimos una ruta al archivo en el volumen compartido. Si no existe, pues nos va a mostrar este error de aquí. Y mediante un bloque try except, pues vamos a procesar todo esto de aquí. Definimos una variable ImageReady, que va a contener lo que nos devuelva la función prepareImage que hemos definido aquí arriba. Y una variable prediction que contendrá lo que nos devuelva el método predit del modelo, al cual le pasábamos lo que contenía la variable ImageReady. Vamos a interpretar los resultados. Definimos una variable prop que va a ser un dato numérico de coma flotante, en este caso decimal, y la etiqueta que contendrá el texto perro si el contenido de la variable prop es mayor a 0,5, y si no, pues contendrá gato. Y confidence lo que nos va a mostrar es el tanto porcentaje o el tanto por ciento de porcentaje que el modelo cree que va a asignar a la imagen que está procesando. Y nos devolverá un array o un JSON con estas variables, la variable class, la variable confidence y la variable status, que manejaremos en la vista. Si toda esta parte falla, pues en principio nos devolvería esto con el error correspondiente. Y en esta parte de aquí lo que vamos a manejar es la aplicación principal, que lo que va a hacer es escuchar todos los en cualquier contenedor y a través del puerto 5000. Bien, una vez llegados aquí, lo que vamos a hacer ahora es comprobar si podemos levantar el contenedor con el servicio que acabamos de integrar. Bien, para ello volvemos a nuestra consola. Vamos a salir del contenedor de PHP. Vamos a detener los contenedores.
y vamos a hacer un docker compose build de nuevo. Esto, pues igual que la primera vez, nos va a tardar bastante porque va a descargar las imágenes necesarias para poder levantar el contenedor de Python, y lo dejaremos actuar, y cuando termine pues levantaremos otra vez los contenedores mediante docker compose app-d, y si todo va bien y no hay ningún error, nos mostrará en este caso 4 contenedores, los que teníamos antes: PHP, PHPMyAdmin, la base de datos y el de Python que acabamos de implementar. Podemos comprobarlo introduciéndonos en el contenedor al cual hemos llamado iService, y podemos ver que estamos dentro del contenedor. Y si listamos los archivos, pues podemos ver el script de Python que hemos implementado, nuestro modelo, el archivo requirements.txt y la carpeta uploads para las imágenes. Si hacemos pip list, pues nos mostrará todas las librerías o todos los paquetes que tenemos de Python instalados, al igual que hicimos cuando desarrollamos el modelo. Si ejecutamos NVIDIA SMI, en mi caso, pues vemos que también tiene acceso a nuestra tarjeta gráfica a través del contenedor. Bien, ya hemos visto que tenemos el servicio con Python funcional, y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo podemos manejar mediante PHP pues la comunicación o la llamada a este servicio de Python. Para ello lo que vamos a necesitar es crear ahora un modelo, una clase en este caso, pero lo vamos a implementar en la carpeta model, donde tengo las clases. Vamos a crear un nuevo archivo que vamos a llamar, en este caso, predictor ia.php, y aquí vamos a implementar el código PHP, o vamos a definir nuestra clase. Yo tengo ya el código también preparado, porque si no esto sería muy largo, y lo único que vamos a hacer es pues explicarlo un poco. En este caso estamos definiendo aquí que utilicemos los tipos de datos estrictos. Definimos el namespace para indicar dónde se encuentra nuestra clase predictor IA, en este caso en el directorio application model classes. Definimos una constante a la que hemos llamado iService URL, en la cual vamos a indicar la ruta a nuestro endpoint de Python, que como dijimos era predict, como definimos, y esto está en el servicio que hemos llamado iService a través del puerto 5000. Definimos una función que hemos llamado getPrediction, que va a recibir el archivo, el nombre del archivo, y nos devolverá un array. Definimos una variable data que va a ser un JSON con una propiedad filename, y aquí inicializamos el manejador de curl mediante la función curlInit, a la cual le vamos a pasar en este caso la ruta que hemos definido aquí en la constante iService URL. Configuramos las opciones para el tema de curl,
que básicamente pues le estamos indicando que el método que vamos a utilizar es post. Los campos van a ser los que tengamos en la variable data, que en este caso sería file name. Y bueno, las cabeceras para que manejen el JSON. Y aquí definimos un tiempo de espera por si la GPU está ocupada. Una vez hecho esto, definimos una variable response que va a contener lo que nos devuelva la función curexec, otra variable para obtener el código de estado y una variable error para que almacene los posibles errores que puedan ocurrir. Aquí definimos una sentencia condicional para en el caso de que esté definida la variable error nos devuelva un array con estas dos variables, status con el valor de error y message con la cadena de texto, bueno, con el error básicamente. En el caso de que el código de estado sea distinto a 200, lo cual querría decir que no ha encontrado la respuesta o no ha obtenido una respuesta, nos devolvería un array con estas variables, status, error y los detalles de lo que tengamos en la variable response. Y si no, pues nos devolverá otro array que será la decodificación del JSON que obtenemos en la variable response. O en caso contrario, pues un array con estos valores. Bien, y una vez hemos definido nuestro modelo, pues lo único que ya nos queda sería volver a nuestro controlador, el que manejaba la página o la vista del formulario, y también tengo el código por aquí preparado y vamos a ir explicando pues paso a paso. Aquí hemos definido un objeto al que hemos llamado predictor object, que va a ser una instancia al modelo que acabamos de crear, predictor IA, y vamos a definir una serie de variables que son las que va a manejar nuestra vista cuando llamemos al método render. En este caso ya se las estábamos pasando directamente aquí mediante un array, pero en este caso lo que le vamos a pasar es el array con las variables, porque dependiendo de lo que implementemos ahora a continuación, pues pueden ser de este tipo, o sea, ser estas, pero además pueden contener otras más añadidas. Vamos a definir un bloque, una sentencia condicional if a partir de aquí, y básicamente lo que vamos a decir en esta parte de aquí, que es la que acabamos de añadir, es que si el método utilizado cuando enviemos el formulario es post y el elemento que contiene la imagen, en este caso es un array, el array o la variable global files contiene la imagen, pues vamos a definir una variable imagen que va a ser o va a contener el nombre de la imagen. Vamos a renombrar el contenido de la variable imagen para que sea de tipo único y no cree conflictos. Y vamos a mover la imagen al directorio, a un directorio. En este caso estamos definiendo una variable targetDit que va a contener la ruta al directorio temporal que habíamos creado aquí, items unloads, y el archivo objeto o objetivo que va a ser la ruta que acabamos de definir aquí más el nombre de la imagen
que estamos generando aquí. En el caso de que se mueva el archivo al directorio target file y no haya ningún error, definimos una variable resultado que va a contener la predicción de nuestro modelo. Aquí teníamos el objeto que hemos definido aquí arriba, predictor IA, y llamamos al método getPrediction que hemos definido. Volvemos a nuestro predictor IA. El método que habíamos definido era getPrediction. Pues ese es el método que estamos llamando aquí y le estamos pasando la imagen. Una vez hecho esto, lo que hacemos es eliminar el archivo de la carpeta temporal y mediante esta sentencia condicional le estamos indicando que si el estado de nuestro array result que tenemos aquí es success, pues a las variables que hemos definido aquí inicialmente, menús, sesión y active, le vamos a añadir además estas dos variables que van a ser el contenido del array result, los campos class y confidence, y lo vamos a asignar a estas variables, como digo. En caso contrario, pues a las variables iniciales le añadiríamos una variable con el mensaje de error obtenido en este caso. Y en caso contrario, en caso de que no se pueda mover el archivo al directorio temporal o que aquí obtengamos un error, pues nos añadiría a las variables iniciales que, como digo, habíamos definido aquí, además la variable error message con el contenido que tenemos aquí para que sean manejadas en la vista cuando llamemos al método render. Aquí lo que estamos pasándole es lo que tenemos en el array twig variables dependiendo de cada situación. Bien, pues con todo esto en marcha, lo único que nos quedaría ahora ya sería añadir aquí al formulario la parte que nos va a mostrar, que yo la tengo también por aquí preparada, si no me equivoco. Creo que no, pero la podemos desarrollar enseguida porque es fácil y no vamos a tener que teclear mucho código. Vamos a poner aquí a definir un archivo que vamos a llamar result view.twig, y aquí vamos a crear una sentencia condicional para que en el caso de que se cumpla la condición nos muestre un párrafo al cual le vamos a asignar una clase que va a ser la que hemos definido ya en nuestra hoja de estilos, o la que vamos a definir, que también la tengo por aquí. Vale. La clase la hemos denominado prediction result y tendrá estos estilos de aquí. Vamos a guardar la hoja de estilos, volvemos aquí, hemos dicho que aquí lo íbamos a llamar prediction result, con lo cual añadimos la clase aquí, y aquí lo único que tenemos que poner es el texto que nos va a mostrar este elemento párrafo, que sería: la imagen pertenece a aquí vamos a manejar las variables que estábamos definiendo en el controlador, como hemos dicho.
que en caso de ser exitoso serán resultado y confidence. Con lo cual volvemos a la vista. Aquí pondremos result. Y confidence. Bien, y ahora lo único que tenemos que es ir a la vista principal y incluir este párrafo. Esto va a estar en IA y va a ser result view twig. Si volvemos a nuestra aplicación, recargamos la página, no nos muestra nada. Vamos a seleccionar una imagen, en este caso esta de aquí, y vamos a ver si funciona nuestro backend. Damos a upload y nos ha fallado. ¿Por qué? Result view en la vista. Claro, mira dónde está el fallo. No hemos especificado la condición. Vale. Y vamos a volver a probar la aplicación. Vamos a seleccionar otra imagen. En este caso esta, de un perro. Vamos a crear y nos dice que la imagen pertenece a un perro a un 63,47%. Bueno, pues salvando este pequeño error, vemos que la aplicación funciona y nos muestra el resultado tal y como esperábamos. Bueno, pues dejamos el vídeo aquí, espero que haya sido de utilidad y que saquéis vuestras propias conclusiones y aprovechéis para vuestros proyectos lo visto hasta aquí y nos vemos en un vídeo posterior. Un saludo, hasta luego.